En donde vamos, estamos estudiando particularmente lo relativo a la interpretación de nuestro Señor Jesús con respecto a la enseñanza de Moisés. Y su interpretación y su explicación es para ayudarle a los judíos que han malentendido lo que Moisés ha venido a enseñar. Nos hallamos en el Sermón del Monte. Y como ustedes han escuchado a través de este servidor, la enseñanza que el Señor transmite en el Sermón del Monte no es una enseñanza nueva, es la enseñanza del Antiguo Testamento. Hacía yo en la exposición de las clases anteriores cita de los comentarios de algunos hermanos respecto de lo que para ellos es el Sermón del Monte. Pero al final de la lección vamos a retomar a dos de ellos que son los que básicamente he presentado en lecciones anteriores. Continuando entonces con la interpretación que el Señor Jesús hace de Moisés en este Sermón del Monte, vamos a iniciar hoy en el versículo 6 con esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Señor Barclay, en su comentario, y que hemos venido nosotros haciendo lectura de algunos de sus comentarios que son muy apropiados en lo que hemos venido mirando nosotros de estas bienaventuranzas. Sobre esta de la de tener hambre y sed de justicia, comenta el señor Barclay. El hecho es que muy pocos de nosotros en las condiciones modernas de vida sabemos realmente lo que es tener hambre o sed. En el mundo antiguo era muy diferente. El salario diario de un obrero sería el equivalente a 6 céntimos. Y aún teniendo en cuenta la diferencia del valor adquisitivo del dinero, uno no se ponía gordo con tal sueldo. En Palestina, un obrero comía carne solo una vez por semana. Y en Palestina, un trabajador o un jornalero nunca estaban muy lejos de la línea que marca la verdadera hambre y la muerte por inanición. Y esto era todavía más real en el caso de la sed. A la inmensa mayoría de la gente no le era posible abrir un grifo y recibir agua clara y fresca en su casa. Uno podía estar de viaje y sorprenderle el viento cálido que traía tormentas de arena. No podía hacer nada más que taparse la cabeza con el blusón y ponerse de espaldas al viento y esperar mientras los remolinos de arena se le metían por la nariz hasta la garganta, a punto de sofocarle y hasta que se apergaminaba todo de una sed imperiosa. En las condiciones de la vida moderna de Occidente, no hay nada parecido a eso. Así pues, el hambre que describe esta bienaventuranza no es el agradable apetito que se satisface con un bocadillo de media mañana. La sed de la que habla no se podía mitigar con una taza de café o bebida fresca. Era el hambre de la persona a punto de morir de inanición, o la sed del que se morirá si no bebe. En ese caso, esta bienaventuranza contiene realmente una pregunta y un desafío. En efecto, demanda: ¿hasta qué punto quieres la bondad? ¿La quieres tanto como quiere un hambriento la comida o el agua el que se está muriendo de sed? ¿Hasta qué punto es intenso nuestro deseo de bondad?
Por lo tanto, aquí la traducción correcta sería: benditos los que tienen hambre y sed de verdadera y total integridad. Esta bienaventuranza nos dice que no hay que conformarse con una bondad parcial. Bendita la persona que tiene hambre desesperada y sed ardiente de la bondad que es total. Ni una gélida impecabilidad, ni una sensiblera amabilidad bastan. Así es que la traducción de la cuarta bienaventuranza podría ser algo así: la bienaventuranza del que anhela una integridad total, como ansía el que está muriendo de hambre el alimento, y el agua el que está pereciendo de sed, porque tal persona alcanzará una completa satisfacción. Habiendo leído este comentario del señor Barclay, tener hambre y sed de justicia es buscarla sin pensar que uno haya llegado a ella como estándar de justicia. Cuando uno mira la obra de nuestro Señor Jesús, su ministerio, nos damos cuenta de que Él encontró una actitud arrogante de justicia entre muchos israelitas de esa época. ¿Cuál era la enseñanza del antiguo pacto? Bueno, el Señor ha dicho: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Respecto de esto que el Señor dice en esta bienaventuranza, ¿cuál era la enseñanza del antiguo pacto? En el Salmo 42, verso 1, David escribió: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En el Salmo 63, 1 leemos: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Es como si estuviéramos leyendo lo que el Señor dice en esta bienaventuranza: hambre y sed. El antiguo pacto enseñaba el deseo del hombre, el procurar y el buscar calmar su hambre y su sed de justicia. El profeta Isaías en el capítulo 55 nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y el profeta Amós en el capítulo 8, verso 11, dijo: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Jesús enseñó a los judíos lo mismo que enseñaba el antiguo pacto con respecto al hambre y la sed de justicia. Jesús enseñó a los judíos que ellos no tenían hambre ni sed de justicia, tal como lo había enseñado Moisés y los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, Jesús no está enseñando algo diferente aquí. Jesús está enseñando lo mismo que enseñó Moisés en el Antiguo Testamento. En Lucas 18 encontramos que muchos de aquellos a los cuales el Señor Jesús les hablaba, les sucedía esto. Dice el versículo 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Estas personas
No sentían la necesidad de tener hambre y sed de justicia. Estos eran los mismos sabelotodos que no cuestionarían a Jesús como él les enseñó en las parábolas. Recordemos que cuando el Señor empezó a enseñar en parábolas, sus discípulos le preguntaron que por qué lo hacía. Es más, en Mateo 13 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. ¿Por qué? Porque no tenían hambre y sed de justicia. Es más, mire lo que dice a continuación. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen ni entienden. No tenían hambre y sed de justicia. No conocían la verdadera justicia y estaban demasiado orgullosos para hacer una pregunta y demostrar que no lo sabían. Tenemos nosotros en el Nuevo Testamento un ejemplo de judíos que tenían hambre y sed de justicia. Y en muchas ocasiones los hemos citado cuando estudiamos con distintas personas, mostrándoles el interés que debe haber en uno por aprender de la palabra de Dios. Por decirlo en otros términos, por tener hambre y sed de justicia. Y eran los judíos de Berea. Lucas nos dice en Hechos 17, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La prontitud mental de estos de Berea fue el resultado de su hambre y sed de justicia. La lectura nos dice en Hechos 17, bueno, no lo voy a mencionar aquí, pero usted lo puede leer en su propia Biblia. Muchos de ellos creyeron. ¿Y qué creyeron? Que Jesús era el Cristo que buscaban. Jesús no tuvo ningún problema con los israelitas que obedecieron a Moisés al respecto. Los israelitas de este calibre complacieron y obedecieron a Moisés, quien les había ordenado en Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Como decía hace un momento, Jesús enseñó a los judíos lo mismo que Moisés enseñó en el antiguo pacto. Jesús no enseñó nada diferente. Ahora, ¿cuál es la enseñanza del nuevo pacto, del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento contiene la misma enseñanza. Por ejemplo, en 1 Corintios 9:24, Pablo dijo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Quién gana en una competencia? El que tiene hambre y sed del premio. En contraste a los muchos judíos de su tiempo, Pablo dijo en Filipenses 3, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando Jesús enseñó a los israelitas en esta bienaventuranza a tener hambre y sed de justicia, no estaba enseñando algo nuevo, no estaba enseñando algo más noble, no estaba enseñando algo más elevado ni más inalcanzable que lo que enseñaba el pacto mosaico. Jesús enseñó lo mismo que Moisés enseñó al mismo pueblo. Ellos tenían hambre y sed de justicia. Y el nuevo pacto deja en claro que también lo es para nosotros. En Deuteronomio 30, Dios dice estas palabras a través de Moisés. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. ¿Cuál? El de tener hambre y sed de justicia. Ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Lo que Dios está diciendo aquí en estos 4 versículos que acabo de leer en Deuteronomio 30, muestra que el cumplimiento de la voluntad de Dios, el obedecer sus mandamientos, no era difícil. El judío lo podía cumplir. No era algo inalcanzable. No era algo demasiado elevado. El ejemplo de los judíos nos muestra que podemos ser el pueblo del pacto de Dios. Y debido a nuestra falta de hambre y sed de justicia, aún podemos perder la justicia de Dios por completo. Como lo he dicho, concluyendo cada una de las bienaventuranzas que hemos estudiado hasta ahora, Jesús no está enseñando nada diferente a lo que enseñó Moisés en el Antiguo Testamento. Jesús está enseñando lo mismo en el Sermón del Monte. Continuamos con la siguiente bienaventuranza. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este versículo se explica por sí mismo. Jesús explicó que los judíos inmisericordes, ellos mismos no recibirían misericordia. La enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza del antiguo pacto? El pacto mosaico requería que los israelitas fueran misericordiosos. David enseñó en el Salmo 18, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Cuando Jesús dice en la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, no está enseñando algo nuevo, no está enseñando algo superior a lo que enseñaba el antiguo pacto. Está enseñando lo mismo. ¿Qué decía el antiguo pacto? Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Otro pasaje importante del Antiguo Testamento es Oseas 6:6, donde Dios dijo, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y en Mateo 9:13,
el Señor Jesús citó este pasaje de Oseas 6 a los judíos de su época. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué está enseñando el Señor Jesús? Está enseñando la enseñanza del antiguo pacto, la misericordia. Sabemos que el Señor Jesús despreció el énfasis de algunos judíos en su ritualismo religioso porque habían descuidado las acciones adecuadas hacia sus semejantes. Deuteronomio, segunda de Samuel 22. Son las mismas palabras que leíamos hace un momento del Salmo 18. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Y en Miqueas 6:8 tenemos estas palabras. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Hay algo de nuevo? ¿Hay algo diferente en la bienaventuranza que el Señor mencionó en el Sermón del Monte con la enseñanza del antiguo pacto? No hay nada de diferente. Lo único diferente es el que la está pronunciando, que es el Señor Jesús. Jesús enseñó a los judíos lo mismo que el antiguo pacto enseñó sobre la misericordia. Cuando Jesús se encontró con judíos que no eran misericordiosos, les enseñó lo mismo que enseñó Moisés. Enseñó lo mismo a las mismas personas. Lucas 10, en su contexto, es la parábola del buen samaritano. Y en esa parábola, el Señor Jesús mostró que el verdadero prójimo era el que mostraba misericordia, compasión. Luego le dijo a los judíos, versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En Mateo 9, y vamos a leerlo ya, ahora habíamos leído solamente un versículo, el versículo 13, pero ahorita vamos a leer esta porción completa en su contexto, porque Jesús en Mateo 9 cita a Oseas 6:6, que lo mencionamos hace un instante. Y les dijo, el Señor les dice a los judíos inmisericordes lo siguiente. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y en el verso que sigue, cita el pasaje que leímos hace un momento en Oseas 6:6. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Está enseñando el Señor Jesús algo diferente a lo que enseñó Moisés con respecto a la misericordia en el antiguo pacto? No, Jesús está enseñando a los judíos lo mismo que Moisés enseñó en el antiguo pacto. En Mateo 23,
Jesús dijo a los líderes religiosos de los judíos de ese entonces: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Está enseñando lo mismo que el antiguo pacto, y él más dice: dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál ley? La ley del antiguo pacto, la ley de Moisés. ¿Y qué enseñaba la ley de Moisés? La misericordia. ¿Qué está enseñando el Señor Jesús en el Sermón del Monte con las bienaventuranzas? No está enseñando algo nuevo, no está enseñando algo diferente, no está enseñando algo inalcanzable, está enseñando lo mismo que el antiguo pacto. Mateo 25 habla de un juicio basado en gran parte en mostrar misericordia. Dijo el Señor Jesús: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué les dirá eso? ¿Por qué les va a decir que se aparten? ¿Por qué les dirá que son malditos? ¿Por qué les dirá que el destino de ellos es el fuego eterno? Bueno, por no haber tenido misericordia. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. No tuvieron misericordia. Jesús enseñó a los judíos lo mismo que enseñaba el antiguo pacto. ¿Cuál es la enseñanza del nuevo pacto? La enseñanza de Cristo, del nuevo pacto, enseña lo mismo sobre la misericordia. En Romanos 15, Pablo dijo: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En Efesios 4:32 leemos estas palabras de Pablo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Y leemos en Santiago capítulo 2, verso 13: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Una vez más, la enseñanza de Jesús sobre mostrar misericordia en el Sermón del Monte, cuando dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esa enseñanza no era una enseñanza nueva, no era una enseñanza más noble, ni demasiado elevada para los judíos de su época. Simplemente les enseñó exactamente lo que hizo Moisés, lo que Moisés enseñó en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 30, volviéndolo a leer, Dios dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. ¿Cuál mandamiento? Pues el de la misericordia, el de ser misericordiosos. Leímos esos pasajes hace un momento, leímos varios pasajes del Antiguo Testamento en donde Dios enseñaba al pueblo judío a ser misericordioso. Y les dice aquí:
este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Recuerden que a veces cuando mirábamos el tema del Sermón del Monte decíamos, es una enseñanza diferente, totalmente nueva. Los judíos no pudieron cumplir con los mandamientos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo ahorita les está mostrando un mensaje mucho más claro, que es mucho más fácil de cumplir. Y no es así. Aquí el Dios está diciendo, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Jesús les enseñó a los judíos de su época exactamente lo mismo que había enseñado Moisés. Su nuevo pacto, el pacto del Nuevo Testamento, enseña a los cristianos ahora lo mismo. Y no es menos alcanzable para nosotros de lo que fue para los judíos bajo Moisés. Antes de terminar esta bienaventuranza y la lección por el día de hoy, recordemos 3 citas que presenté al inicio de esta serie del Sermón del Monte. El punto de vista común, que es que el Señor Jesús en el Sermón del Monte está haciendo un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Hermano Wallace, en su libro El Sermón del Monte y el Estado Civil, escribió, por tanto, todo el Sermón del Monte fue prospectivo y contemplativo del nuevo pacto, la nueva dispensación y el nuevo reino. Desde Pentecostés hasta el fin de los tiempos, y ahora procedemos al examen de sus principios. En mi entender, queridos hermanos, no es así. El Sermón del Monte no fue prospectivo y contemplativo del nuevo pacto. El Sermón del Monte no es la nueva dispensación y el nuevo reino. El Sermón del Monte es la enseñanza del Señor Jesús de lo que Moisés ya había enseñado y les está interpretando a los judíos de su época correctamente lo que Moisés había dicho. No está dando una nueva enseñanza, no está haciendo un contraste entre los dos pactos. La segunda cita del señor Wallace en su libro dice, cada bienaventuranza enuncia un principio evangélico, un anticipo del reino, y es imposible ignorar el Pentecostés como el tiempo predicho en estos preceptos, cuya perspectiva inmediata acentuó la enseñanza. En mi entender, cada una de las bienaventuranzas no enuncia un principio evangélico. Cada bienaventuranza enuncia lo que Dios ya había enseñado desde el Antiguo Testamento. No es un anticipo del reino. Ya Moisés lo había anunciado con anterioridad. Y, como dice aquí, es imposible ignorar el Pentecostés como el tiempo predicho en estos preceptos. No, hermanos. No es Pentecostés. Es el Antiguo Testamento donde ya se habían anunciado estos preceptos. Y una última cita, la del hermano James Todd en su libro Las Bienaventuranzas. Así,
Las bienaventuranzas han sido designadas de diversas maneras, como la carta de la vida cristiana, la carta magna del cristianismo, el documento central de la fe cristiana, la ley viva del nuevo reino y el código para el discipulado cristiano. Vuelvo y repito, en mi entender, las bienaventuranzas no son la carta de la vida cristiana. Es la carta del Hijo de Dios desde el Antiguo Testamento. No es la carta magna del cristianismo, es la carta magna del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento y que nos abarca a nosotros. No es el documento central de la fe cristiana, es el documento central de la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. No es la ley viva del nuevo reino y el código para el discipulado cristiano, no. Es la ley viva del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. El código para todo aquel que desde el principio ha buscado agradar a Dios. No hay ningún contraste en el Sermón del Monte entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es la misma enseñanza. Hermanos queridos, los invito para la próxima semana. Hoy vamos a concluir esta lección. Este servidor, me equivoco, los invito para el año entrante. Después del 10 de enero, este servidor volverá a plataforma para que continuemos con estas lecciones. Como lo decía, y está aquí en la diapositiva, el Sermón del Monte es la enseñanza del Antiguo Testamento, no la enseñanza del Nuevo Testamento.